Maxihualazican, Maximapanoltican, Ipaninin Teotlak, Ipaninin Tonali, Nican Bunco Xochimilco, Amoxcali. Pasen ustedes, bienvenidos aquí en esta tarde, en este día, aquí en la Biblioteca Bunco Xochimilco, aquí Nican Xochimilco Altepetl, aquí en la alcaldía Xochimilco, Nican Tlaxilacali Moyotepec, aquí en el barrio de El Cerro del Zancudo, aquí en Nican San Gregorio Atlapulco, aquí en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Pues bienvenidos, vamos a platicar, vamos a hablar, hoy vamos a hacer más de plática. Algunas palabras vamos a aprender. Yo puse aquí, escribí la palabra Huauchinanco, que es una toponimia, un pueblo que existe hoy en día todavía y existía en el México antiguo, y se habla náhuatl todavía en una zona allá en Puebla. Hoy decimos Huauchinango, ya castellanizado, pero también escribí Xomoconco, que también ya hemos hablado un poco de ello, porque en esta lección vamos a hablar, perdón, de las cuevas y del agua. Hay cuevas que tienen agua, ¿verdad? Hay aguas, manantiales que están en las cuevas, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar ahora. Entonces, por eso vamos a hablar aquí de Huauchinango, o Cuauchinanco, como se decía antiguamente, de un lugar que tenía agua y tenía cueva, Xomoconco, un lugar con cueva y agua, y de una parte en Otontepec que tiene cueva, tiene agua también, mucha agua, y también vamos a hablar de una cueva en Morelos. Esta no tenía agua, pero hay algo interesante en esa cueva también. Bueno, pues vamos a empezar. Esto no está escrito, esto lo hemos escuchado, pero ustedes vayan anotando también algo por ahí y juntos vamos a ver qué podemos más encontrar en esto que queda en los pueblos, lo que cuentan los pueblos, los relatos, los mitos, las leyendas. Bueno, en este caso vamos a hablar de Huauchinango, Cuauchinanco, porque una persona de ahí joven, muy joven, que trabajamos juntos en algún momento en la ciudad, allá en Morelos, en Cuernavaca, en algunos lugares, pueblos también. Eran dos jóvenes, pero uno de ellos mayor. En ese tiempo, pues no anotaba yo los nombres y a veces no los tengo a la mano los nombres. Si los recuerdo, se los digo. Pero una persona de unos 20 y tantos años me decía que alguna ocasión fue con alguien que hacía peticiones, digo, a manera de sacerdote. Decía que llevaron ofrenda a una cueva en Huauchinango y que iba nada más la persona, como una especie de sacerdote, y él, y que entraron a esa cueva y que estaba un poco honda, larga, que casi el agua les llegaba a la cintura, pero podían caminar. Y dice que se adentraron un poco a la cueva, todavía se veía, pero que de repente el joven vio una serpiente al fondo, en la orilla, y que le dijo a esta persona mayor, ahí hay una serpiente. Y entonces esa persona le dijo, no te acerques a esa serpiente. Si te acercas, puedes desaparecer. Tú sigue caminando conmigo. O sea, sí, entonces siguieron caminando hacia donde iban a llevar la ofrenda, una parte de la cueva. Tenía agua también. Y entonces dice que le dijo,
Eso no es una serpiente, eso es un Tlaloc Tlamacasqui. Parecen términos muy antiguos, ¿no? Términos clásicos del náhuatl. Le dijo, es un Tlaloc Tlamacasqui. Pero, ¿qué podemos entender por un Tlaloc Tlamacasqui? Bueno, Tlamacasqui, qui es alguien, indica ocupación, alguien que se dedica a, en este caso, Tlamaca es dar cosas, algo. O sea, por eso ofrendar, flores o comida, algo, cosas. Y entonces está compuesto así: qui, ocupación o oficio; tlamaca, dar cosas, dar de comer. Y la z está como si este verbo tlamaca, dar de comer, dar cosas, como si estuviera puesto a futuro para poner qui, ocupación, ¿sí? Esto que puede moverse en algún momento, ¿no? Puede quitarse también qui. Así se forma Tlamacasqui, como ofrendador, dador de cosas, de algo. Pero en este caso decía Tlaloc Tlamacasqui, o es un Tlaloc Tlamacasqui. O sea, quiere decir, es alguien que se dedica a dar cosas, pero es un Tlaloc. O sea, para mí, un humedecedor, alguien que da el agua, ¿sí? Y qué interesante que se haya conservado ese nombre ahí. Él así lo dijo, esta persona, hablaba náhuatl, de un Tlaloc Tlamacasqui. Entonces, ¿qué podíamos entender de las cuevas todavía? Lo que se hace, lo que se trabaja, lo que se conserva, del trabajo en una cueva que tiene agua. Seguramente ahí llevaban ofrenda, pero para hacer una petición. Pero ¿qué creen? Tlamacasqui también, en este caso, es un Tlaloc Tlamacasqui. Se habla de esa serpiente que dice esta persona, que es una especie de sacerdote, dice: esa serpiente, no no es Cowax, por ejemplo, Cowax, sino es un Tlaloc Tlamacasqui. Pero en este caso, el que va ahí, lleva la ofrenda, también es un Tlamacasqui. O sea, un ofrendador también es un Tlamacasqui. Pero un Tlaloc Tlamacasqui, ahí viene lo difícil. ¿Qué es entonces? Si tiene forma de serpiente, pero no es serpiente, y que no debe uno acercarse porque se lo lleva y ya desaparece esa persona, ¿qué es entonces, verdad? Algo muy fuerte, algo muy interesante, algo que platica pues la gente todavía. Entonces, ese es el trato, ese es el trato, ese es el cuidado con Tlaloc, en este caso, de no acercarse al Tlaloc Tlamacasqui. Por eso entonces, no cualquiera va a hacer una petición, no cualquiera va a llevar una ofrenda a una cueva, a un cerro. Debe ser con mucho cuidado. Y debe ser para algo, una petición necesaria para la comunidad. Si es todavía para pedir la lluvia, para pedir buena cosecha, parece ser, o sea, debe ser con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Y lo entiendo así porque unas personas de Xomoconco, muy cercano a Xomoconco, me decían unas personas de San Luis Potosí que a veces llegaban extranjeros, sobre todo gringos, y decían: oye, vamos allá a la cueva. ¿Para qué? Para traer piedras y cosas que están allá adentro. Y que muchos de ahí decían: no, pues llévate tu incensario y pide permiso, porque también ellos saben, ya van aprendiendo, ¿no? Llévate tu incensario, lleva tu copal y todo, y tus brasas, y pides permiso, y traemos las cosas de allá. O sea, como un saqueo, ¿no? Pero ellos decían: no podemos ir. Es de mucho cuidado. Y ahí debe entrar uno ayunado. Y entonces, a lo mejor algunos otros iban, pero estas personas que me contaban eso, decían: no vamos. Pero también lo decían así como con temor, ¿verdad?
porque son lugares sagrados, lugares de petición, de lluvia, de buena cosecha, de medicina, de preparación también. Eso es lo que dice un poco el mito de lo que se cuenta, pues, de Xomoconco en San Luis Potosí, en un lugar, en el municipio de Tamazunchale. Ajá, ajá. Entonces vamos viendo cómo estas cuevas con agua son lugares muy importantes, muy valiosos para la cultura náhuatl en este caso, porque es lo que más hemos trabajado, y posiblemente también para otros pueblos, ¿no? Para Tenec, que son de origen maya, o otomís, que también pues, trabajan a veces en conjunto con los nahuas en los rituales. Pues bueno, eso podemos contar de Huauchinanco, ya ustedes tendrán sus preguntas, y precisamente pusimos Xomoconco, retomamos porque ya contamos algo, y precisamente he escrito yo algo sobre Xomoconco. Xomoconco significa un lugar con como cántaro, vasija, y Xomo también da la idea de una cosa así, redondita, pero que a la vez está hueco por dentro. Y si uno ve una imagen de Xomoconco, pues se dice que es como un cerrito así, y que la entrada es muy difícil, pero que tiene agua adentro, y que es un lugar también así de peticiones, de pedir la salud, un lugar de curación, un lugar de preparación. Eso es Xomoconco, una cueva con agua, ¿sí? Eso es lo que se dice. Ajá. Y que va mucha gente allá. Ajá. Y, y se dice, os repito, que las aguas de adentro de Xomoconco, de esa cueva en forma de vasija, de cántaro, esas aguas son curativas, que curan, mientras que la de afuera enferma, afuera de Xomoconco. Así dicen. Ajá. Y pues hay más cosas sobre Xomoconco. Y algo cercano, también decía una persona nahuablante, aquí lo conocí aquí en Xochimilco, pero es de por allá, de esa zona, de Tamazunchale, decía que en una cueva, también ahí muy cerca, una cueva con agua, iban a hacer una petición de lluvia y que tenían que entrar 4 personas. Y había adentro del agua que les llegaba casi a las piernas, se sentaban en como 4 bancos y había como una especie de mesa de piedra, pero eran como 4 bancos, 4 asientos. Se sentaron los 4 y empezaron a hablar en aguas, a pedir pues, mientras que la gente afuera esperaba. Y de repente dijo alguien, me estoy entumiendo las piernas, se están entumiendo mis piernas. Y siguió diciendo que se entumía, se entumía. Y entonces alguien le dijo, seguramente no hiciste el ayuno, por eso te estás entumiendo. Entonces, esto ya no sirve. Ya no sirve este rezo, ya no sirve toda esta petición, vámonos para afuera. La cueva con agua, cueva y agua. Y entonces se salieron y ya no se hizo la petición. ¿Por qué? Como dicen ahí mismo, para entrar a Xomoconco debemos entrar ayunados. Por lo menos a mí me ha tocado, hoy conozco un cerro en la Huasteca donde todavía sí se debe subir ayunado. Entonces el ayuno ahí era importante, ¿verdad? Y si no hay ayuno, o si no ayunó esta persona, dice, no, pues ya no se puede seguir, ya no se debe seguir. Esos cuidados son entonces, ¿no? Esos cuidados que ahora nos parecen fantasía, nos parecerán
cuentos nada más, nos parecerá que, ¿cómo vamos a creer eso? Pero bueno, la gente sigue narrando en la lengua, sigue diciendo, y los lugares están ahí. Lugares de trabajo, lugares de preparación, lugares como mágicos, podríamos decir, y a la vez bonitos, ¿sí? Pero también es cierto que poco a poco esos lugares también va cada vez menos gente también, ¿no? Se van olvidando, como aquí en la ciudad, como aquí en este pueblo de San Gregorio, que se olvidó ya que el Jilotepec o Xilotepec era un cerro donde hacían peticiones de lluvia, no hace mucho aquí en San Gregorio, aquí en Xochimilco, pero ya no lo hace, ¿sí? Se perdió para eso que se utilizaba. O sea, es un lugar histórico de peticiones, de agradecimientos, de muchas cosas, de rituales, digamos. Y también el Teutli, ¿verdad? Pues bueno, así vamos platicando. Vamos a platicar de Otontepec, retomamos. Otontepec tiene varias cuevas, pero una de las cuevas principales que se dice que se queda en la tradición, se dice que debe, como dice el relato, alguien, si va solo por primera vez, se puede perder, pero que tenga cuidado de ir no solo, sino con alguien que conozca, ¿se acuerdan? Eso que contamos, porque hay una gran cueva, dice, ahí hay una gran cueva, y se puede perder en esa cueva, o caer. Y hay una gran serpiente en esa cueva, y pues ahí está como, digamos, como el peligro, ¿no? Como que están advirtiendo a un joven, a estas personas de lo que platicamos, están advirtiendo que deben ir con cuidado, deben ir con tiento, porque hay un lugar como mágico y además dice el relato, no todo mundo puede ver esa cueva, no todo mundo puede ver esa serpiente. Otra vez la serpiente, ¿verdad? Como la serpiente de Huauchinango, ¿verdad? Así. ¿Qué será esto de la serpiente? No sabemos es todo todavía. ¿Por qué? En Morelos, aquí no puse el lugar porque no recuerdo el lugar, la comunidad, pero una persona aquí en Xochimilco, lo que sí me acuerdo es que de ocupación albañil, de unos 50 años, lo veía yo de vez en cuando por donde está el jardín, en Xochimilco, centro, y él sabía que yo enseñaba náhuatl. Y era muy serio el señor, y alguna ocasión que platicaba con él por ahí, me dijo, ¿y de verdad hablas náhuatl? Y le dije, sí. Me dijo, si hablas náhuatl, entonces es muy importante eso, porque en mi pueblo, la persona que habla náhuatl, bien, es la persona que debe pedir la lluvia en una cueva. Y se dice, así dijo él, se dice que esa persona que habla bien el náhuatl debe entrar a una cueva, la gente espera afuera, pero esa persona sola debe entrar y debe hablar para pedir la lluvia, pero debe sentarse sobre una serpiente. Así lo dijo, debe sentarse sobre una serpiente. ¿Qué serpiente es? ¿Qué serpiente es de piedra? ¿Es de verdad? ¿Es una serpiente de madera? ¿Es una silla de serpiente? ¿O qué? No lo dijo. Pero ustedes, si buscan ahora una representación de Tlaloc, una máscara de Tlaloc, también podrán encontrar que Tlaloc tiene una representación, una máscara, que tiene dos serpientes aquí de anteojeras, como anteojos. Tiene dos serpientes. Pero eso es una representación de Tlaloc, de algo relativo al agua, ¿verdad? Pero ahí está la serpiente. ¿Qué explicación podríamos encontrar? Ya no tenemos escritos, pero ahí están las máscaras que se han encontrado en el Templo Mayor, en otros lugares, sobre
como si fuera un personaje o algo humanizado, pero a la vez la serpiente está ahí rodeando sus ojos, como dicen, anteojeras, unos anteojos. Allí se habla de la serpiente, ¿verdad? Eso es importante. Se habla de la serpiente entonces en Morelos, se habla de la serpiente en Otontepec, en la Huasteca, en Veracruz y en Huauchinango, también cueva y agua, ¿verdad? Pero veamos también que en México, cuando llegan los mexicas, digo, los que ahora después son mexicas, llegan a fundar México Tenochtitlan, se dice que encuentran un cerro, como lo hemos platicado, un peñón, pero ese peñón tenía una cueva y esa cueva tenía agua, ¿verdad? Y ahí fundan. Lo que se entiende es que llegan a un lugar ideal, mágico, porque si, si encuentran esa cueva con agua, con manantiales, pues ahí mismo estaba Tlaloc, ahí mismo estaba el fuego, porque era agua caliente ya fría, ahí mismo estaba Tlaltecutli, la tierra, pues esa es la cueva, ahí mismo estaba el viento, Ejecatl. ¿Por qué digo esto? Porque en la Huasteca todavía decimos, en las cuevas son lugares de donde está el viento, o sea, Ejecatl, como una deidad, como una fuerza. Le decimos también Yowali Ejecatl. Entonces, esa cueva de México debió ser muy importante para el pensamiento, para la cosmogonía de los mexicas que llegan ahí. Encuentran a Tlaloc, encuentran a Tlaltecutli, encuentran a Xiuhtecutli y encuentran a Yowali Ejecatl o Tezcatlipoca, en lo que creían ellos. Encuentran ahí los cuatro elementos en esa isla o islote. Entonces, de ahí entonces la importancia de los cerros con cueva, o los cerros con cueva y agua, ¿verdad? Los lugares con cueva y agua, ¿sí? Eso es lo que podemos ir platicando. Y también de donde vienen, repetimos, de Xomocón, de Chiconmostoc, perdón, también es la cueva, ¿verdad? De una cueva. Eh, son lugares entonces muy, sí, donde hay agua y donde hay cueva, lugares mágicos. Parece ser que aquí, en este valle, todavía tienen recuerdos muchos pueblos de origen náhuatl, como Tláhuac. Yo escuché alguna vez una persona, en una clase de náhuatl, una persona de Tlaltenco decía que todavía algunos platicaban, unos que sembraban en el cerro el maíz y las cosas que se siembran, que uno a otro le dijo, oye, ¿cómo te va en la milpa? No, no se me ha dado la milpa. Y que le dijo, es que no has ido a dejar ofrenda a la cuevita, por eso no se te da. Y eso no hace mucho. No has ido a dejar ofrenda a la cuevita, acá por Tláhuac. Algunos de Milpalta y de Morelos, entre límites de Morelos y Milpalta, dicen que todavía vienen de Morelos a dejar ofrenda a alguna cueva en los límites de Milpalta y Morelos. Y parece ser que algunos de Milpalta todavía a veces conviven con ellos o van o son invitados ahí, a alguna cueva donde dejan ofrendas todavía. ¿Sí? Entonces, eh, son importantes estos lugares. Podemos encontrar más cosas, ¿sí? Ujú. Pero bueno, yo les dejo a ustedes las preguntas. Ujú.
Sí, bueno, pues invitamos a todos, todos los que nos sintonicen, nos ven, a dejarnos sus preguntas aquí en el chat, aquí en Facebook, aquí en YouTube, en TikTok. Y también preguntamos aquí en presencial por si tienen alguna pregunta. Sí, bueno. Mi pregunta, bueno, en sí es, con lo poquito que usted sabe, eh, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué siempre se refleja una serpiente? O sea, como lo acaba de explicar, siempre se veía reflejado para representar a Tlaloc, ¿no? Pero ¿por qué una serpiente? También he escuchado yo que una serpiente también puede simbolizar como el sol, ¿no? Entonces, en este caso, por qué en todos los casos que nos platicó, por qué siempre se repite la serpiente? ¿O cuál es la esencia realmente de una serpiente en el agua? Sí, una de las cosas es que la serpiente siempre está en los mitos, leyendas y los mitos de incluso de origen de los pueblos. Este, para que se hiciera la tierra, hay una serpiente que se dice que o sea, la idea es como una serpiente que que entra por las cuevas, orificios y ayuda para que la tierra se forme. Pero acuérdense de que hay un término que es Ejecatl o sea, viento. O sea, es una serpiente como que se puede levantar, que se puede como erguir, pero es viento, viento. Entonces la idea de viento también es como esencia de algo, de alguien, como que algo que no se ve, que es como el viento, pero es como algo de alguien, una esencia que ya pasó, pero que esa esencia se manifiesta en el viento, como viento. En este caso, no, lo que se cree en la Huasteca es que en donde hay cuevas, ahí está también el viento. Y entonces hay que darle de comer. A mí me parece que la idea de serpiente no solo representa el viento, también puede representar el fuego. Por eso en el calendario aparecen ahí también las serpientes, ¿verdad? También puede representar la tierra, ¿verdad? También puede representar precisamente el agua cuando se dice que ahí caen las serpientes de, ¿han escuchado? Caen las serpientes de agua, que entre agua y viento se tuerce, ¿verdad? Lo que está cayendo el agua y están hablando de las serpientes de agua. O sea, yo lo que entiendo es que en parte es algo muy simbólico la serpiente, ajá, que depende de qué elemento pueda representar o se pueda representar, ajá, de lo que depende de lo que se esté hablando, tratando. Eso es lo poco que entiendo yo, ajá, No, gracias, temas tiene. Entonces, como para aclarar, por ejemplo, aquí en Suez 5032 aquí en YouTube nos dice, entonces es como una fuerza en sí, o sea, se refiere que es como pues sí, es una parte metafísica, ¿no? Algo que no se puede tocar, ¿no? Ujú. sí, Y sí, bueno, sí, en ese ajá, caso un Tlaloc Tlamakasqui para mí es es una fuerza esencial y dual. O sea, es una parte del agua, esa serpiente para mí es una parte del agua, si se refiere a un Tlaloc Tlamakasqui, es una parte del agua que no se ve, pero es que sí ahí se manifiesta, es una energía, pero es una energía dual, una esencia dual. Ujú. gracias, temas tiene. Así rápidamente, antes de la siguiente pregunta aquí de Luis,
Le voy a leer dos comentarios muy rápidos. Cuitláhuac H. Xochitiotzin, aquí en Facebook, nos dice: saludos desde Tlaxcala. Mi pregunta es sobre la palabra Tlacatecpac. Es el nombre de un barrio del pueblo de Contla, aquí mismo en el estado. Gracias. Bueno, igual antes de que nos responda, le leo otro comentario que nos manda saludos también. José Domínguez dice: saludos, saludos de Mastiani desde Arizona. Entonces, hasta allá donde nos ven. Gracias, igualmente. Entonces, sobre Tlacatecpac. Tlacatecpac. Ajá. Habría que ver si lo utilizan para un barrio. Sí, un barrio del pueblo de Contla. Bueno, si es un barrio, y algunos barrios a veces tienen una representación gráfica, estaría interesante si tuviera una representación gráfica, pero también a veces cambian unas letras del náhuatl de una región a otra, pero Tecpac parece decir de Ticpac, Ticpac, Tecpac, Ticpac, a veces es lo mismo, y es un lugar como una cumbre en alto, pues en lo más alto, aunque sea una lomita. Ticpac se refiere a algo en la cumbre. Ajá. Pero Tlacatecpac o Tlacaticpac, ajá, pues Tlaca es se puede referir a gente, ajá, a gente o personas, ajá. Pero si es que no se ha desgastado esa palabra, si no es que no falta alguna letra, si es que no falta alguna cosa, ¿verdad? Porque a veces, como digo, cambian a veces los sonidos, pero eso es lo que entiendo. Ticpa como algo en alto, una parte alta, y tlaca, gente. O sea, en lo alto, literalmente en lo alto de las gentes, en la parte alta de las gentes, o de una sola gente. Había que ver si esa lomita o ese cerrito o ese barrio, cómo se funda, ajá, o si el nombre es de un personaje, porque si es Tecpac, si es que no ha cambiado, Tecpac sí cambiaría de Ticpac a Tecpac como un lugar que tiene como, a manera de cuchillos de obsidiana, como obsidiana, pues así, como navajas, pues eso es como Tecpac, ¿verdad? Pero igual le agradeceríamos si es que nos manda más datos, cómo es ese barrio, si está en hondonada o en cerro, eso nos ayudaría, en loma, o acerca de la fundación, y a lo mejor podríamos ayudarle más a entender esa palabra. Si ahorita estamos como así a ojo de pájaro, así rápido, pero no tenemos más cosas. A veces con una gráfica, con un dibujo, con algo que se cuente de ese barrio, de ese lugar o cómo se fundó, vamos avanzando poco a poco. Ya sabemos que no es fácil, pues, traducir un nombre de paraje o de barrio o de pueblo. Pero sí agradecemos que nos escriba. Al señor Xochitiotzin, que es un apellido de allá, de Tlaxcala. Ajá. Bueno, muchas gracias, Temachtiani. Entonces aquí, Luis, ¿tenías otra pregunta? Ajá. Bueno, mi siguiente pregunta era que en las antiguas clases también hemos, ha platicado un poquito sobre el ayunar. ¿Usted qué nos puede decir que, el ayunar, por qué es importante o de su punto de vista, por qué es esencial esa parte del ayunar o para qué era esencial antes para los nahuas el ayunar? Para mí, lo que entiendo es que ayunando se fortalece, digamos que nuestra esencia como personas, digamos como el espíritu de la persona se fortalece, el interior
de la persona. ¿Por qué? Lo que yo he entendido es que, y lo he visto, se agudizan los sentidos cuando uno ayuna. Se agudiza el oído, la vista, ajá. Y aunque pareciera que el cuerpo se va debilitando, se va secando, pero la memoria se agudiza también. Yo entiendo que eso aprovechaban, porque el doctor León Portilla en su libro La filosofía náhuatl dice que ayunaban. ¿Quiénes ayunaban? Ayunaban los pintores, las bordadoras, o sea, los artistas, digamos. Y decía, ¿y para qué ayunaban? Preguntaba alguien. Y decía, para hacer las cosas bien. Y sí, yo creo que sí, porque alguna ocasión nos tocó ir a un cerro allá en la Huasteca y todos dijeron, como esta hora ya en la tarde, coman, tomen agua, porque de aquí en adelante ya vamos a descansar y luego dormir, pero ya no vamos a comer hasta mañana como a esta hora, en lo que subimos al cerro. Así nos dijeron. Y pues una cosa, pues va uno más ligero subiendo el cerro. Imaginen si va uno lleno, más ligero, más sensible, ¿verdad? Y así subimos, ¿verdad? O sea, eso se ha perdido en los pueblos, pero está documentado que antes ayunaban los pintores, bordadores, bordadoras, artistas, 4 días, 7 días, 10 días, 15 días, 20 días y más. Claro que los ayunos eran distintos. Se dice que Quetzalcóatl en Tula, el gobernante, ayunaba, pero comía puras frutas verdes, puras frutas, ¿sí? Un amigo que es maya, Jorge Cocompech, que luego lo encontramos por ahí en algunos lugares, él dice que también habla del ayuno, que su abuelo le hablaba del ayuno, y que si sentía que se desmayaba, debía tomar agua con miel. Los ayunos no es casi como no tomar nada, ¿no? Nada, son diferentes. Se habla de un ayuno en la Huasteca de un joven que debía aprender la medicina, de solo una poquita de agua así diario durante 7 días y una tortillita de esta medida más o menos de los dedos así. Una tortillita de ese tamaño durante 7 días y ya después de esas 7 tortillitas y de esa poquita agüita en un vasito o taza, ya debía empezar a aprender la medicina o debía ser enseñado a curar, digamos, ¿no? Es una forma de ayuno, ¿sí? Y entonces parece ser que había diferentes tipos de ayuno. Se habla también de que Moctezuma, antes de despedir a los pochtecas en Tenochtitlan, tenía su casa del ayuno, se llamaba Nezahualcalli en Tenochtitlan, y era una casa, la casa del ayuno, como subterránea, y que ayunaba ahí 4 días, y al quinto día salía y ya despedía a los pochtecas. Interesante, ¿verdad? Bonito. Podríamos también platicar alguna ocasión de eso, más, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí, tienes un tema muy interesante. Muchas gracias. Y a partir de eso nos surge otra pregunta aquí en el chat. Aquí en TikTok nos dicen Alfred Cheve, desde cuánto se considera ayuno? ¿Cuántos días o de qué depende? Incluido agua, pues ahorita ya nos dijo un poquito de eso, pero Uh-huh. si nos podría responder, muchísimas gracias. Lo que he visto es un poco a veces de cuando se hace un ritual. Yo conocí a don Cosme Ramírez, que les he platicado, que es de
también de la Huasteca. Era un curandero, un tlamatquetl para nosotros. Y alguna ocasión que se sembró maíz, él dijo, como esta hora regresábamos ya de una ofrenda al agua, porque se debe hacer ofrenda al agua también, petición, que de lluvia, ofrenda al agua cuando se siembra, ya regresábamos como esta hora, y él cuando llegamos dijo, coman ustedes, yo no voy a comer, porque yo estoy a la cabeza, organizo todo esto, yo no voy a comer hasta que termine todo. Y esos rituales generalmente son de 3 o 4 días. Yo no le pregunté cuánto había ayunado, pero se nota cuando una gente ha ayunado por lo menos 2 días, 3 días o 4 días, porque habla con una claridad, habla con una fuerza muy que se nota, pues. Ajá, se nota. Y entonces lo poco que queda es que hay diferentes tipos de ayunos en los rituales. A veces 1, ¿sí? A veces 2, 3. Pero no les aconsejo que lo hagan solos, sino con alguien que sepa, porque al cuarto día la piel se empieza a poner oscura y da temor, ¿verdad? Y se van entumiendo las quijadas y se van secando los labios y se puede marear la gente a los 4 días, 3 días, o depende de la salud de cada quien. Por eso entonces debe ser con mucho cuidado. Eso es lo que podemos decir. Y existen las fuentes donde dicen, por eso Nezahualcóyotl era el coyote ayunador, pero también se sabe que, como decimos, Motecuzoma, el último gobernante de Tenochtitlan, ayunaba, ¿verdad? Y otros, ayunaban. Y también hasta la fecha algunas personas que dirigen ceremonias, rituales en la Huasteca y en otros lugares hablan también de eso. Y pues también otras culturas, ¿verdad? Bueno, sí agradecemos esa pregunta, comentario. Bueno, les agradecemos a todos por sus comentarios. Igual seguimos leyendo preguntas. Y bueno, lo que llegan algunas preguntas, pedimos aquí a ver si tienen preguntas en presencial o ya no. ¿Sí? Bueno, otra pregunta sería por parte de entonces, algo, bueno, usted mencionó que las cuevas son algo mágico, ¿no? Y en este caso siempre, o como algunas veces, tiene que llevar los 4 elementos dentro de la cueva para que esa cueva se considere algo sagrado, o simplemente solamente la cueva, o qué más elementos tiene que llevar para considerarlo así. Lo que he visto es como, por ejemplo, hay pueblos donde tienen un barrio, tiene un cerro que considera sagrado, y ahí va a ser una ofrenda o una petición o un trabajo, pero siempre hasta arriba, ahí se hace una ofrenda al sol, generalmente. Pero si tiene al principio una manantial, un pozo, un manantial, entonces ahí va a dar de comer al agua, a la esencia del agua, esta idea de Tlaloc. Si al pie hay un manantial, que muchos cerros son así en la Huasteca, antes de subir. Y entonces ahí está una fuerza, digamos, una esencia, una parte de los 4 elementos, ahí está el agua. Pero si adelante hay una cueva y está solo, o sea, esa cueva no tiene agua, si no tiene agua, de todas maneras, esa cueva, allí está Yowali Ejecatl, que también debe darse de comer. ¿Sí?
Pero si esa cueva además tiene agua también, pues ahí están ya dos deidades, digamos, dos fuerzas vitales, como es el viento, es el agua, y a la misma tierra está ahí. Y hay tres, ¿verdad? Pero como digo, si en Tenochtitlan cuando llegan y esa cueva tenía agua caliente, o sea, el fuego ahí, Xiuhtecutli, agua, Tlaloc, Ejecatl, como Ejecatl, igual Ejecatl como decimos en la Huasteca, o Ejecatl como deidad también, y aparte esa cueva también es la misma tierra, ¿no? Aunque estaba en piedra, es la tierra. Entonces, ahí sí estaban los cuatro elementos. Y no es que tengamos que llevar los cuatro elementos hacia allá, ahí están ya los cuatro elementos. Hay que llevar la ofrenda, la comida, el mole, las tortillas, el atole, el café, el pan ahora y otras cosas, ¿verdad? Ajá. ¿Sí, sí contestamos un poco? Ujú. Bueno, entonces como para aclararte más, Jenny, en realidad como que estos elementos, ya sean como sus diferentes manifestaciones, todos están dotados como de una cualidad que pues no es física, ¿no? O sea, como esta, ¿cómo había dicho? Esta esencia, ¿verdad? Ajá. O sea, que está intrínseca, o sea, que las tienen de por sí estos elementos, no importando de su espacio. O sea, en cualquier lado que estén, esa esencia está, ¿no? Ok, temas tiene. Pues muchísimas gracias. Ujú. Este, pues vamos a ver algunas preguntas. Aquí, por ejemplo, en Facebook nos comenta José Domínguez, maestro, la esencia de Tepeyolotl también se encuentra en la cueva. Así se dice en los textos antiguos, ¿verdad? Que Tepeyolotli está dentro de las cuevas y se representa también con un jaguar, ¿verdad? Tepeyolotli. Pero a la vez el jaguar representa Tezcatlipoca, pero a la vez Tezcatlipoca es el viento. Ajá, porque así se le llama. Yowali Ejecatl, Tezcatlipoca. Y en la Huasteca todavía se dice Yowali Ejecatl. Y todavía no hace mucho, en la parte de Hidalgo, sí decían Tezcatlipoca. Hoy en día, donde he trabajado en la parte veracruzana, sí se dice todavía Yowali Ejecatl. Ajá, pero no exactamente Tezcatlipoca, pero yo lo entiendo así, ¿sí? Es que los nombres también pueden ir cambiando, ¿sí? La cosa es cuando vamos viendo el ritual, o sea, por variante, pero vamos viendo el ritual, pues, los rituales, los símbolos, es cuando vamos acercándonos a cómo se utilizan, a los significados, a los símbolos, ¿verdad? Cómo se utilizan estas palabras que describen estas esencias, ¿verdad? Yo lo entiendo así, eso de Tepeyoloctli. Ujú. Bueno, gracias, temas tiene. Este, eh, pues aquí hay alguna pregunta de Alfred Cheve que dice, aquí en TikTok, dice, ¿es verdad que náhuatl se puede interpretar como idioma del espíritu? Ah, habría que ver dónde se dice eso, quién lo comenta, quiénes lo comentan, si está escrito. Pero así como otros pueblos, también nosotros en la lengua náhuatl podemos nombrar cosas intangibles como el espíritu, ¿verdad? Cosas, como dices, metafísicas, ¿sí? Cosas que aunque no se vean, para nosotros están ahí, como en este caso del agua, que decimos siempre señor y señora, padre y madre, o sea, Tlaloc. Tlaloc no es señor, no es algo masculino, sino ahí implica los dos, padre y madre, señor y señora, macho y hembra, Tlaloc. Pero no es que podamos ver a Tlaloc siempre, ¿no? Así se puede manifestar en algo, ¿sí? Pero en el agua ahí está, ¿sí?
se puede manifestar en algo que a lo mejor nos asuste, que nos impresione. Ajá. Y por eso los pueblos que han vivido también cerca de los manantiales, de las lagunas, de los ríos, de las cuevas, hablan de estas cosas, ¿verdad? Ajá. Gracias, Temastiani. Aquí seguimos recibiendo preguntas, perdón. Qué bueno. No sé si tengas alguna pregunta más o yo le puedo preguntar algo, Temastiani. Pues me interesa mucho, o más bien me intriga mucho, esto de que se le dan muchos nombres, ¿no? A las mismas cosas. Como dice Atepeyolo, Tezcatlipoca, y también simboliza el jaguar, y también simboliza el viento, ¿no? Hécatl. Este, ¿Usted a qué cree que se deba como que haya ese tipo de simbolismo? Como, sí, eso de nombrarlo de diferentes cosas. No sé si sea justamente porque pues son migrantes estos pueblos, los nahuas, y justamente van adoptando diferentes nombres. Por ejemplo, podría ser. No sé, ¿usted qué opina? Sí, cuando los pueblos también se separan, se van haciendo variantes. Lo entiendo así. Se van mezclando a veces las lenguas o los pensamientos con los de otros pueblos, de otra habla. Y, y también con las experiencias pues vamos viendo cosas diferentes. Yo les decía, por ejemplo, del maíz, que para nosotros el maíz Sintli en la Huasteca, Sintli es el maíz que se puede tocar, una mazorca, un grano de maíz, ese es Sintli. Pero para nosotros el maíz tiene una esencia que es dual, pero ya le llamamos chicomexochitl. Pero eso no es físico, no se puede tocar. Pero en algún momento se puede manifestar en un elote, así verde, cuando está verde, arriba le salen 7 hojitas, por eso chicome, 7, y xochitl a manera de flor, flor 7, 7, ahí es donde se manifiesta esa esencia del Sintli, que es físico, aquí se manifestó aquí en físico, pero no en toda la milpa salen esas elotes que tienen 7 hojitas. Y se puede manifestar ese mismo maíz de otra manera. Puede tomar el maíz otra forma, ¿sí? Como esto que le decíamos de que puede abrirse en la base y se ve como una serpiente, y aunque no era serpiente, era una mazorca, en Tenochtitlan, esa manifestación le llamaban Chicomecohuatl, serpiente 7, pero no era exactamente serpiente, era una mazorca a manera de serpiente. Y así llamaban a esa representación, ¿sí? Que se puede manifestar en lo físico, de repente, en alguna milpa, en algún momento, ¿verdad? Pero generalmente, para nosotros, Chicomexochitl siempre está ahí en el maíz, en la milpa. No siempre se ve, de repente lo podemos ver. Ajá, se puede manifestar. Igual el agua puede tener una manifestación en un pez, en algo, ¿sí? Igual el viento, uh-huh. Igual el fuego que nos quema, que se puede bueno, que no deberíamos tocar porque quema, pero bueno, ese fuego que se puede ver también tiene algo que no se ve, pero que tiene fuerza, una fuerza dual, ajá, pero que también se puede manifestar en algún momento en algo físico, esa fuerza dual. Uh-huh. Pues gracias, Temastiani. Ya son 5 para las 6. Entonces, pues os invitamos aquí a quien nos ven que nos dejen alguna última pregunta para responder, para ya ir cerrando como este live, ¿no? Igual si tenemos aquí una pregunta presencial, pues también es bien recibida.
Si no, pues, bueno, mientras llega alguna pregunta, damos las gracias a aquí a algunos donadores de TikTok, que es como Danut141, nos envió ahí varios regalos. Marvin 1654, que también nos envió algunos regalos. Wenceslao Arenas, que también nos envió algunos regalos. Vico, que también nos envió regalos. Nicole. Y Nicole, que nos envió regalos. Y bueno, Donut, que en realidad nos envió varios regalos. También después. A Jack Vera, que nos envió regalos hace ratito. Ali Bautista, que nos está enviando ahorita regalos. Muchísimas gracias. Bueno, aquí pregunto, no. Creo que no queda ahorita ninguna pregunta, Temach tiene. Entonces, pues, creo que podemos ir cerrando. No sé si quiera decirnos algo más. Pues nada más agradecer a los que nos ven, las personas, y también invitarlos para el curso de los sábados, que por ahí está el anuncio. No sé si todavía hay inscripciones, a lo mejor sobra algún lugar, a 2, por ahí Sí. también los invitamos. Sí, Pues agradecemos porque pues gracias a la gente que nos sigue es que podemos seguir trabajando, ¿verdad? Les agradecemos mucho, mucho. les agradecemos mucho. Les Gracias, recordamos. Okamati. Gracias, Kamati. Les agradecemos. Les recordamos que entonces tenemos todavía abierto el grupo de los sábados. Ya tuvimos nuestra primer clase hoy, justo. Pero pues se graban las sesiones, entonces todavía quedan 2 lugares por si alguien gusta entrar en la clase de náhuatl básico, que nos envíe un mensaje directo y pues ya le responderemos. Les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Algunos ya nos ven en ellas. Y pues nada, les agradecemos, ¿verdad? Gracias, Kamati.